En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos escuchado este Evangelio de nuestro Señor, que es de mucha actualidad, porque habla de esa desorientación diabólica que está hoy por todos lados y que pues siempre estuvo, se puede decir, pero nunca llegó a esa gravedad y a ese punto que hoy el mundo realmente prácticamente está todo desorientado con respecto a la verdad y a la verdad de la Iglesia y a la adhesión que se debe a la Iglesia católica. Entonces nuestro Señor nos da reglas para saber salvarnos y para saber discernir dónde están los falsos profetas, los falsos, las mentiras que quieren desviarnos de nuestra salvación, y nos da una regla muy simple que no solo es buena para las personas que tienen mucha cultura, mucha formación cristiana, mucha doctrina, sino también para las personas sencillas, para las personas sin doctrina, tal vez que no están muy formadas, o incluso para un niño, ¿verdad? Para un niño, esta regla de oro que nuestro Señor nos da es: vosotros reconoceréis los falsos profetas por sus frutos los conoceréis. Entonces estos frutos que Dios nos dice, pongamos cuidado. A veces no entendemos algo, no sabemos por qué alguien dice algo, por qué alguien hace algo, pero podemos entender que los frutos son buenos o que son malos. Entonces, los engaños diabólicos en nuestra época se han multiplicado de una manera casi infinita, y muchas personas viven en el error, en el pecado. Falsos bienes, falsas doctrinas se difunden a todos los niveles, en los periódicos, en las revistas, en la televisión, y se propone a la gente cosas que no son buenas, pero se les propone como si fueran buenas, y además tienen las apariencias de buenas. Personas amables, personas agradables, que nos proponen cosas malas, doctrinas malas o actitudes morales negativas, muy dañinas para las almas. Falsos profetas, falsas doctrinas, nuevas religiones, nuevas doctrinas que se han introducido dentro de la Iglesia, que no son la doctrina de la Iglesia. Entonces es un engaño, pero tiene las apariencias de bondad. La falsa virtud también, personas que aparentan virtud, pero no es virtud. O también, incluso ya a un nivel más avanzado, las falsas derechas, las falsas opciones, que según eso, para reaccionar contra el desorden que hay en el mundo, se proponen falsas soluciones o falsas opciones, podría decir falsas derechas, o falsos tradicionalistas, o falsas actitudes que no son prudentes, que son una actitud de suicidio espiritual. Imprudentes, fundamentalmente imprudentes. Entonces, y todo eso esconde una persecución a la fe, la verdadera fe. Y en las profecías de la Biblia se habla de que al final de los tiempos la verdadera fe será casi extinguida, al punto que nuestro Señor dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontraría todavía la fe en algún lugar en la tierra? Como que si se habrá extinguido la verdadera fe y el verdadero culto de la Iglesia. Entonces el verdadero culto está desapareciendo. Hay que ser conscientes de que estamos casi extinguidos. Entonces no podemos ser mediocres o tibios en nuestra actitud de defensa de la fe. Es un pecado, eso es grave. No se puede jugar con los valores de salvación, sobre todo cuando la Iglesia prácticamente está neutralizada. ¿Cómo se puede
jugar con eso, no es inconcebible y es imperdonable. Entonces, la persecución de la verdadera fe ha alcanzado proporciones tales que incluso dentro de la misma reacción que inició por esos buenos católicos que en los años 60 comenzaron a ver lo que pasaba, y eran muchos y que reaccionaron muy bien y trataron de hacer algo, pues ese movimiento tradicional comenzó muy bien, con muy buenas actitudes, con un espíritu de combate, un espíritu de sacrificio, de esfuerzo, de abnegación, porque hoy muchos tradicionalistas quieren todo servido en un plato y quieren muchas exigencias, ¿verdad? Comodidad, confort casi. Y no, estamos en un ejército, todos somos voluntarios, aquí nadie es pagado o es así, voy a pedir que todo esté así a la mano, ¿verdad? Cuando yo quiera. No, estamos en un tiempo de crisis, en tiempo de guerra, no se puede pretender la comodidad. Y también si pensamos en tiempos de guerra, los soldados tienen muchas privaciones, muchas penas y desvelos y sufrimientos y heridas, y entonces estamos en tiempo de guerra, sí. Entonces hay que asumir esas incomodidades, pero ahí se ve quiénes son buenos soldados y quiénes son soldados que a veces hasta son desertores. Entonces pensemos que nosotros debemos estar muy alertas, porque nuevos engaños el demonio inventa cada vez, y los que están a su servicio, que no son forzosamente gente malvada, a veces son los mismos católicos que comienzan a bajar los brazos y que tienen una actitud de comodidad o de respeto humano. Entonces hay que adaptarnos al mundo, hay que adaptarnos a la iglesia, entonces hay que estar en las apariencias, ¿no? Nosotros estamos con Roma, esas apariencias le dan mucha importancia, y no es verdad, porque ¿quiénes son los que están en la fe? Sino aquellos que la practican, aquellos que la realizan. Entonces, en Roma pues hay problemas muy graves, no podemos actualmente colaborar. No quiere decir que no seamos católicos o que no respetemos la autoridad, pero no se puede actualmente. Entonces, esa tentación, esa comezón que tienen aquellos que han querido en la tradición acercarse a Roma, no es el momento. Tal vez un día Roma cambiará, pero ahorita no. Y es una actitud temeraria, peligrosa, y para allá van, ¿verdad? Acaba de hacer una declaración el padre Pflüger, que es el asistente de Monseñor Felé, diciendo: nosotros vamos para Roma, el tren ya salió para Roma, y los que quieran bajarse antes pueden bajarse. ¿Qué es lo que quiere decir? Es muy grave esa afirmación. Entonces vamos para Roma, entonces en un tren, sí, van derecho, sí. Entonces debemos siempre estar atentos, ¿verdad? Esa fe que se extingue en el mundo hay que protegerla, y es más necesario que nunca estar atentos a lo que es la verdadera religión de Dios y cuáles son los verdaderos frutos, los buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Nuestro Señor dice. Pero ¿cuáles son los frutos buenos? Entonces, son los frutos espirituales, son los frutos que nuestro Señor entiende, los que nuestro Señor alaba. ¿Por qué no alaba los frutos de cantidad, de número, verdad? Y es la gran tentación del hombre moderno, que se deja deslumbrar por todo lo que es visible, todo lo que es sensible, todo lo que es aparente, y no ve la realidad profunda, que es la santidad. La iglesia no es una cuestión de número, no es una cuestión de tener iglesias o tener actos de culto muy deslumbrantes.
no es eso lo que es el fondo de la iglesia, es la santidad. Entonces, los frutos de número no es algo malo, pero está sometido a los frutos de santidad. Así que los frutos de santidad son antes que los frutos de número. Si hay santidad y hay número, pues qué bien. Pero si hay santidad y no hay número, no importa. Y cuando uno se deja deslumbrar por esas cosas, denota un espíritu activista, materialista, aparente, de apariencias. No es un fondo cristiano. No, eso no lo aprueba Dios. Entonces, esa santidad donde está la santidad, está la iglesia, la verdadera santidad. Y de hecho, la iglesia misma nos dio en el credo las notas de la iglesia, una, santa, católica y apostólica. Donde están esas 4 notas, ahí está la verdadera iglesia de Cristo. Pero esas 4 notas deben realizarse todas al mismo tiempo. Y tal como la iglesia nos las propone. Entonces, una santa, esa santidad es la obra de Dios, no es la obra nuestra. Ahí están los frutos buenos, frutos de santidad. Entonces, si estamos buscando nuestro ego, si estamos buscando nuestras opiniones, nuestros gustos, eso no es santidad. Estamos buscando la voluntad de Dios, estamos buscando la verdad de Dios, estamos buscando la doctrina de la iglesia, no nuestra doctrina, nuestras opiniones. Eso es santidad. Los santos eran así. Si uno lee las vidas de los santos, no eran personas así egocentristas que buscan su placer, su gusto, su opinión, ¿verdad? Su comodidad, porque el mundo vive hoy así, es el espíritu mundano que está por todos lados. Entonces debemos reaccionar contra ese estado de alma del mundo, no dejarnos contagiar. Somos tradicionalistas degradados, tradicionalistas diluidos en este mundo. Entonces hay que escoger 100% lo que es de Dios. Eso es la verdadera santidad. La santidad no sufre excepciones, ¿verdad? Pongamos una persona que respeta todos los mandamientos, todos, pero solo en uno tiene un pecado mortal. No puede entrar al cielo y no puede ser santo. Esa intransigencia forma parte de la pertenencia a la iglesia. La iglesia es intransigente. No el 90% o el 99%, no, el 100%. Es difícil, y más difícil en nuestra época, al punto que muchos cristianos no tienen la valentía o la fortaleza para resistir, porque es muy difícil en estas circunstancias ser bueno y practicar la santidad como debe ser. Entonces queremos estar bien con Dios, pero también queremos estar bien con Roma, querer estar bien con el mundo, con las apariencias. Pues vamos a hacer un acuerdo en el cual sí vamos a seguir aceptando la doctrina, no vamos a hacer concesiones. Mentira, no puede uno estar conviviendo con Alibaba y los 40 ladrones y vivir una vida íntegra. No es posible. Y también estos señales que Dios nos da, los frutos buenos, también no está solo, debemos ver todo el aspecto de la iglesia, no un aspecto y después el otro no. Entonces es ciertamente la santidad, pero también la unidad. Pero ¿qué quiere decir la unidad de la iglesia? No como la interpreta el mundo, no esa unidad ecuménica en la cual todos están unidos a pesar de la verdad. La unidad de la iglesia siempre ha sido entendida en la iglesia como la unidad de la verdad, de la enseñanza, de la verdadera religión, de la doctrina que nos viene de nuestro Señor y que nos ha sido explicada por la iglesia a lo largo de los siglos, por los papas, por los obispos católicos y los buenos sacerdotes. Esa unidad se hace alrededor de la verdad, no la unidad aparente. Entonces, hoy en la fraternidad, aquí en México, particularmente el Padre Trejo habla de la unidad,
¿Pero qué unidad? Si nos vamos a dividir, ¿cuál es la verdadera división? No es la división aparente, decir, bueno, que hay otro grupo de otro centro de misa, algo así. Bueno, en el fondo es la división. ¿Por qué motivo? ¿Por la verdad? Entonces, la verdad es la verdadera razón de unidad. Fuera de la verdad no se concibe la unidad. Y si se quiere uno unir fuera de la verdad, es división. Entonces, sí, estamos nosotros separados, aunque yo considero ser más miembro de la fraternidad que ellos, aunque ellos tengan las apariencias. Pero ¿qué es la unidad de la iglesia? La unidad de la iglesia es la unidad de la verdad. ¿Y quién está dividiendo la iglesia? Son aquellos que comienzan a esconder la verdad, a disimular la verdad y a decir el 80% solo, el 90% o el 99%, no nos interesa. Nosotros queremos el 100%. Entonces, ¿quién está dividiendo la iglesia? Aquellos que falsean la verdad. Que no nos cuenten cuentos. Entonces, es la necesidad de la doctrina en esas notas de la iglesia. Una, santa, católica y apostólica. Unidad en la verdad, ante todo. Ese es el fruto de la verdadera, de los frutos buenos que nuestro Señor nos pide. No son los frutos aparentes, ¿verdad? Y cuando falta algo, todo se echa a perder. Es como un aparato, ¿verdad? Que le falta una sola pieza. No funciona. No funciona. Y el organismo de la iglesia es igual. El organismo espiritual, si falta una pieza, si queremos en todo tener las apariencias, sí, vamos a misa, etcétera, pero falta una cosa. ¿Puede ser suficiente para ir al infierno? Porque cuando se trata de principios de doctrina, la iglesia no puede sufrir la excepción, y nuestro Señor tampoco. Dios no la acepta. Entonces, esa intransigencia doctrinal es mal vista en nuestra época, sí es mal vista. Pero eso forma parte de la intransigencia de la iglesia. La iglesia siempre fue así. Y eso es una moda moderna. Entonces, vemos cómo hoy se acepta todo. Todas esas declaraciones del Papa Francisco son escandalosas porque siempre están diluyendo la profesión de la verdad, profesión pública. La enseñanza que un Papa debería dar de la verdad. 100%, no 90%, 99%. Una, santa, católica y apostólica. Católica quiere decir que no sufre excepción también, así que todos los hombres deberían aceptarla. No voy a decir, fulanito, pues no le vamos a molestar porque él es, no sé, por alguna razón. No, todos deben aceptar la religión católica fue fundada para todos los hombres. Y desgracia a aquellos que no la quieren aceptar. O que quieren hacer una excepción, decir, no, yo me quiero salvar por mis propios medios, yo me confieso con Dios. Yo he leído mucho, entonces pienso lo que quiero, entonces no voy a considerar lo que me dice el Padre o lo que me dice la iglesia. Entonces yo me considero muy capaz, muy inteligente, entonces me hago mi juicio propio. Y después también los verdaderos buenos frutos son hechos según toda razón de virtud, porque la virtud es difícil tenerla y es un equilibrio en muchos aspectos, la virtud cristiana, pero sepamos que se funda sobre todo en la verdad, incluso la caridad, que es la mayor de todas las virtudes, sí, es verdad, pero se funda en la verdad, en la fe, totalmente. Todo tipo de caridad se funda totalmente en la fe católica, en la doctrina, en la sana doctrina. No hay caridad cuando comienza a faltar la verdad. No hay caridad cuando la fe comienza a corromperse o a dañarse. No hay caridad, no existe, no es verdad. Entonces, ¿dónde está el verdadero fruto? Pues también en la virtud. Los buenos frutos están cuando hay virtud verdadera, no aparente. Y se nota, ¿verdad? Se nota que
que como hacían los fariseos, que nuestro Señor nos daba ese ejemplo, y diciendo, sí, practican todo, respetan todo, pero tienen la falta de caridad. Entonces no era la verdadera virtud, no eran frutos buenos. Entonces eso todo lo podemos entender, pero esos frutos buenos siempre son conformes a la enseñanza de Dios. ¿Cómo se puede saber si algo es bueno o es malo? Pues por lo que Jesucristo nos dijo, por lo que la Iglesia nos enseñó. Fuera de eso, pues no hay criterios. Entonces, hoy muchas personas quieren que la sociedad arregle sus problemas, se preocupan por los problemas sociales y todo, pero no recurren a los criterios de la Iglesia. Entonces quieren hacer a su criterio de ellos, pero el criterio humano está lleno de defectos, de privaciones, de carencias, y entonces el hombre no puede encontrar la solución a todos los problemas del mundo, de las sociales. El principio de toda solución sería nuestra adhesión a la fe de la Iglesia. Entonces, como la Iglesia hoy ya no cuenta, como la fe no cuenta, entonces el mundo no puede encontrar una solución. Entonces inventan nuevos partidos políticos, inventan nuevas soluciones, formas de gobierno, lo que quieran. Pero el fondo del problema no es ese. Para que la sociedad viva en orden y que se salven las almas, es el respeto de la doctrina de la Iglesia, como siempre fue la verdadera doctrina. Tengamos conciencia de que Nuestra Señora en la Salet habló de esta crisis de la Iglesia, y esa aparición fue aprobada por la Iglesia, como debe ser, porque no toda aparición es recomendable, no todo lo que se dice por ahí, una aparición, a veces son diabólicas esas apariciones, tengamos cuidado, y el demonio a veces hasta hace el bien para jalar un fruto malo, es muy astuto. Por eso mucha prudencia y no dar crédito a cualquier cosa, porque hoy hay 1000 apariciones en circulación, ¿verdad? Entonces, pero esa aparición sí es segura, porque fue aprobada por la Iglesia, por los papas, por San Pío X, y decía en esa aparición la Virgen que la Iglesia sería oscurecida, un tiempo de crisis terrible, y la santidad de la Iglesia se va a refugiar en pocas almas, en pocos cristianos o en pocos sacerdotes, pero sigue la santidad de la Iglesia, siguen las notas de la Iglesia, pero van a estar como refugiadas, como el día cuando nuestro Señor fue crucificado, los apóstoles dudaron, los apóstoles huyeron, y la fe de la Iglesia se fue a refugiar en el corazón de la Virgen María, que ella no dudó, que ella no flaqueó, que ella creyó integralmente. Entonces, tal vez estamos viviendo eso, ¿verdad? Que hoy la fe de la Iglesia está refugiando en un poquito grupo de cristianos, y nosotros representamos la Iglesia a pesar de nuestros defectos y de nuestros límites. No es cuestión de número, no nos interesa el número o las apariencias, nos interesa las notas de la Iglesia, una santa, católica y apostólica, y los frutos de espirituales como nuestro Señor nos los propuso. Y lo demás es jugar con Dios, y es peligroso porque Dios castiga esas tibiezas, Dios las castiga. Entonces hasta la condenación puede ser un término de esas infidelidades. Entonces pidámosle a Dios que nos dé siempre ese criterio. Finalmente es algo sencillo y cualquiera lo puede entender, porque nuestro Señor, cuando habla en el Evangelio, tiene un lenguaje sencillo que todos lo podemos en cierta manera entender, y hasta un niño puede darse cuenta cuando algo es malo, lo siente, a veces no lo puede describir, pero dice, esto no es de Dios, esto no es bueno, ¿verdad? Entonces todos podemos hacer eso, pero en el sentido espiritual, cuidado, porque no hay que interpretar los frutos buenos en un sentido mundano, el sentido del número, el sentido de las apariencias, el sentido de los gustos, sino en un sentido espiritual, divino, según la gracia, según la verdadera caridad inspirada en la verdad de la Iglesia. Y fuera de eso no hay nada, porque fuera de la Iglesia no hay nada. Y el día que nuestro Señor venga a juzgar, solo lo que estará dentro de la Iglesia irá al cielo.
y todo lo que está afuera, aunque sea la mayoría, aunque fuera todo el mundo, iría al infierno si no está en la iglesia. Así que esa santa intransigencia nos es necesaria. Entonces, ciertamente nuestros grupos son pequeños, porque sí hay grupos no solo aquí en México, sino en varios lugares del mundo. Son pequeños grupos que están alrededor de varios sacerdotes fieles a la tradición, 100%, que hoy la denominan la resistencia, pues, sí, pero en realidad es la verdadera tradición. Entonces, esta resistencia, pues el demonio trata de desvirtuarla también. Cuidado, los falsos profetas que quieren demolir la resistencia. Yo por eso les pido que vigilancia, para que no dejarse influenciar por personas del exterior que quieren desvirtuar lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y no den confianza a cualquier persona que dice vamos a hacer esto allá, y vamos a hacer otro grupo, vamos a hacer otro centro de misa, vamos a hacer algo. Están tratando de dividir, desvirtuar. Entonces no se justifica, porque ya se está haciendo algo. ¿Para qué dividir cuando ya hay un grupo que con dificultad subsiste? Entonces no nos preocupemos. De todos modos, Dios no abandona a aquellos que lo quieren servir. Y mientras tratemos de respetar las reglas que Dios nos da, nuestro Señor, Él se ocupará de darnos una manera de salir adelante. La iglesia no puede ser destruida, aunque sea un grupito ínfimo. Este grupo continuará y es el futuro, el verdadero futuro de la iglesia, el verdadero futuro de México, el verdadero futuro del mundo. Ahí está la semilla de la iglesia, del futuro. Vamos a pedir a la Virgen que nos dé siempre ese amor de la verdad y los conceptos realmente cristianos, espirituales, sobre lo que Dios espera de nosotros, que no nos mundanicemos con cosas aparentes y que vienen. Realmente son conceptos mundanos que entran en la vida del cristiano y que deforman su vida cristiana. Eso es el modernismo, eso es el liberalismo, y que hacen que la vida cristiana la conciben de una manera diferente como debería ser. Entonces ese es el modernismo que ha hecho tanto daño a la iglesia y del cual debemos vacunarnos, ¿verdad? Con un espíritu de intransigencia y de amor total a la ley de Dios y a la enseñanza de nuestro Señor. Le pidamos a Nuestra Señora que nos dé ese amor de la verdad, ella que Nuestra Señora de Guadalupe, que aquí en México nos ha ayudado tanto para conservar la conservación de la fe, y que está siempre presente y que milagrosamente ha conservado la fe de los mexicanos a pesar de todo. Entonces le vamos a pedir que también nos asista y nos guíe para seguir llevando este camino de la verdadera resistencia a todos esos frutos malos que están omnipresentes en el mundo. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.